gusto tenerlo nuevamente aquí en el canal. Al día de hoy me gustaría proponerle tocar el tema acerca de la percepción del ser humano. Es un tema un poco interesante, ¿no? Sobre todo creo que en estos días que la percepción muchas veces puede ser muy tergiversada, muy subjetiva. No sé qué nos puede comentar al respecto. Claro que sí, es sumamente interesante. El percibir las cosas. Que indudablemente hay una afirmación aristotélica que es prácticamente un lugar común. Nada hay en la inteligencia si antes no ha pasado por los sentidos. Es decir, la inteligencia conoce por el cuerpo, los 5 sentidos. Yo suelo poner un ejemplo muy sencillo. Un palito de canela, ¿no? La canela que es para arroz con leche, un palito de canela. Sí. ¿No? Tiene un color que no es marrón, es canela, color canela. Tiene una textura que a veces no se puede tener como una astilla incluso en el palito de la canela. Tiene un sonido, es una rompa, tiene un sonido específico, el palito que se rompe. Tiene un olor, la canela. Y si la chupo tiene bien amarga, ¿no? Es decir, que los 5 sentidos conocen sensiblemente, ¿no? Uno percibe con el cuerpo. Yo siempre he pensado este tema de Helen Hayes, ¿no? De Anne Sullivan, que le enseñó a una niña ciega sordomuda, pues, a expresarse de alguna manera, ¿no? Honestamente, yo pienso que el trabajo más difícil que yo no podría hacer, porque no tengo las cualidades ni los hábitos para ello, maestro de inicial. ¿Por qué? Porque enseñar a los niños chiquitos hay que ser medio sabio, medio santo, medio psicólogo, medio papá, medio mamá. Muy paciente. Una paciencia infinita. Bueno, claro. Entonces uno percibe. Y uno percibe para formar conceptos. Y conoce a través del cuerpo. Esa función es la que corresponde a la inteligencia. Las definiciones etimológicas son las más sencillas, porque nos llevan directamente al tema. La palabra inteligencia, en latín, se escribe con T, inteligencia. Y viene de 2 palabras latinas, intus legere, leer en lo más profundo, intus legere. La inteligencia conoce por el cuerpo. La inteligencia no puede conocerse en el cuerpo, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, yo admiro la música. Me parece que la música que inventó el pentagrama, que me disculpen todos los señores de internet y de computadoras, cuántas cosas cabe, el que inventó el pentagrama, que pone las notas, sonido, ritmo, tiempo, es maravilloso. Ludwig van Beethoven compuso la 9ª sinfonía, la coral, sordo. Así es. Sordo. Si, por ejemplo, podríamos tú y yo ahorita pensar en la flor de la canela. Con la inteligencia estoy recordando un sonido. Puedo pensar el sabor del helado de lúcuma. Estoy pensando en un sabor, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la inteligencia es esa capacidad de establecer un nexo causal. Esto está pasando así, se debe a esto. O esto va a pasar esto. La inteligencia es nexo causal entre una cosa y otra, causa-efecto. La inteligencia es la capacidad de conocer la realidad. Acá estamos. No me acuerdo de la escuela naval, me puedes decir el nombre, no lo recuerdo muy bien. En el gimnasio de la escuela naval hay unas sogas que los cadetes suben y bajan para sacar brazos, ¿no? Las cuerdas, Sí, bueno, es para ejercitarse, ¿no? Sí, es una soga, ¿no? Que está ahí colgada. Sí, un cabo. Un cabo. Y van subiendo y van bajando, también que es difícil, ¿no? Yo pienso que los brazos es la inteligencia y el cabo es la realidad. Claro, de repente en alguna cosa, en buque, alguien tiene que bajar por el cabo, subir por el cabo. La realidad es la que mi mente va procesando, es decir, yo a base de mucho esfuerzo de brazos subo por el cabo. A base de mucho esfuerzo de observar la realidad, conozco y puedo desarrollar la inteligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Volta, físico italiano, es el que da el clavo con
la electricidad en los músculos, por el famoso ejemplo de la rana. O sea, Isaac Newton, él no inventa la gravitación universal, observa la realidad que cayó. A través de su inteligencia. Claro. Y le da una interpretación. Primero, a través de los sentidos, vio que cayó la manzana y después empezó a pensar, y eso es lo que cae, ¿no? Entonces Isaac formuló matemáticamente este tema. ¿Y usted, padre, considera que una persona, digamos, es más inteligente que otra si es que está más cercana a la realidad? Ya, yo podría hacer la pregunta que percibe más. Puede ser la pregunta con un retruécano. ¿Se puede pensar que una persona es más fuerte que otras? Claro que sí. Hay unos más fuertes que otros. ¿Y de qué depende? De cuánto ejercicio ha hecho, de cuánto hago ollas, planchas, barras, lo que sea, un juguito. Con la inteligencia pasa lo mismo. Si no se ejercita la inteligencia, si a una persona no se ha visto que le hayan enyesado un pie alguna vez, una pierna, le piensa que en el yeso la pierna está flaquita, porque no se ha movido, no se ha ejercitado los músculos. Cuando la persona no usa la inteligencia para pensar, para abstraer la realidad, entonces empieza a tener una pereza mental y a no entender las cosas. Claro que sí. ¿Hay personas más inteligentes? Sí y no. Hay lo del coeficiente intelectual. Claro que sí, es una medida que se da el IQ, ¿no? Que es esta capacidad de captar la realidad. No sé mucho, un hidrógrafo me decía que él recordaba que una cosa que más le habían servido, la distinción que hace años yo hice y la hago siempre, me la hago a mí mismo, entre la realidad y la verdad. Exacto. Justo le iba a plantear esa pregunta. Es que no es lo mismo. No. Eso es que mi peso es exacto, ni más ni menos, eso es real. Así es. Entonces, cuando yo consigo una báscula, porque puedo estar en 3 balanzas distintas y 3 pesos distintos, entonces la pasada preguntaba esto y no me contestaban. ¿Cómo puede ser que yo peso acá 60 kilos, acá 40 y acá 50? ¿Cuál es mi peso? No tienen que contestarme. Lo primero que decir, no puede ser que tenga 3 pesos distintos. Así es. La realidad es una. Es una sola. Entonces, yo tengo... ¿Y cuándo hay verdad? Cuando adecuo mi pensamiento con la realidad. De modo que una vez un oficial me preguntó, porque en un sistema naval, militar, castrense, se cuida mucho de ejercitar virtudes, y una de ellas es la veracidad. Entonces, una cosa que daña la inteligencia de las personas es el mentir. ¿No? El trafear, el engañar, ¿no? Entonces yo preguntaba, ¿qué cosa es mentir? No decir la verdad. Ya pues, ¿qué cosa es gordo? El que no es flaco, no es así tampoco. No es así, no es. Mentir es decir que es lo que no es y que no es lo que es. Que por lo tanto, ese es un acto de la inteligencia en el que la persona se daña a sí misma, ¿no? El que más y mejor conoce la realidad es más sabio. Es más sabio. Sencillamente eso, ¿no? Hablando de inteligencia, padre, justo me ha venido a mente una pregunta. Y cuando se habla de inteligencia artificial, ¿qué opina usted al respecto? Veo que con quien estoy conversando es millennial, ¿no? Entonces, claro, indudablemente, una computadora puede realizar funciones binarias mucho más rápido que una mente, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, por lo tanto, puede establecer vínculos causales, más rápido, mucho más rápido, ¿no? Lo que no habrá es una percepción de la intencionalidad del individuo, ¿no? Entonces, yo podría dar una clase para demostrar que sé, pobre de mí, porque quiero que aprendan, bien, porque me gano una plata, bien, porque me gusta el tema, bien. Esa computadora nunca lo sabrá. Así es. No tiene un propósito. Así es. Bueno, Entonces, por lo tanto, la inteligencia artificial es un instrumento, pero no es el definitivo para determinar a la persona. La persona es en sí, para sí, ¿no? Entonces, en sí, para sí, en sí. Es decir, que nadie puede hacer la cosa por ti. Y además, una sede de creyentes, ese gran santo de San Juan de la Cruz, carmelita, de la época de la fundación de Lima, tiene una frase muy bonita, dice: al atardecer seremos interpelados por el amor. Es decir, que el día de nuestro amor, al atardecer, seremos interpelados por el amor. Y
Lo cierto, dice San Juan de la Cruz, es que Dios nos hará una pregunta. ¿Cuánto me amaste? Pero para eso hay que desarrollar la voluntad. Y la voluntad se desarrolla solo cuando se desarrolla la inteligencia. Yo digo que un vacío grande en esta época no se lee. Y si se lee sin entender, es como no saber leer. Así es. Entonces, las funciones lógicas de la mente están aturdidas. Hace días le decía a unas personas, el sapo es un batracio, el batracio tiene metamorfosis. Luego me dice, el sapo no es rana. Ah, ya casi me da un parto. Y digo, si A es igual a B y B es igual a C, luego es el silogismo mínimo, pero ya no. Ahora, lo que siento, lo que no sé qué, todo. Hay que volver a la cultura de la lectura. Yo tengo un amigo cuyo matrimonio celebré y a sus 3 hijos bauticé, ya son grandes, ¿no? Y un día le dice a su hijo, que ahorita tiene 20 años. Cuando tenía el chico tenía 10 años, dice, cuéntale a Guillermo sobre la Fundación de Lima. Dice, ¿este chico qué sabe de la Fundación de Lima? Y entonces empezó a contarme que Francisco Pizarro, que iba a fundar el 6 de enero, pues se va a hacer los Reyes, pues se enfermó y lo fundó el 16 de enero. Y resulta que este amigo que tengo, que se parece a estos muchachos, cuando los hijos eran niños, adolescentes, todos los días leer en voz alta. Leer en voz alta. Hace poco, y voy terminando, le dije a un amigo mío que tiene hijos 14, 13, ¿no? Y que toma del mundo de Amicis el libro Cuore, Corazón. Un libro que yo leí cuando era niño, de 9 años, 10 años, me encantó. El poder leer palabras que evocan conceptos que no son cuantificables es la belleza. Por ejemplo, ahora no lo voy a hacer, pero la próxima vez que nos veamos, sí voy a leer Despacio, de César Vallejo, Aldeano, lejana vibración de Esquilas Musas. Es decir, Temán decía, que esas palabras de nuestro gran poeta, Vallejo, son de una belleza inigualable, porque tiene una capacidad de expresar en palabras paisajes, ¿no? Por lo tanto, sí, la inteligencia artificial ayudará a desentrañar causa-efecto, 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 claro que sí, pero no le da identidad a la persona, ¿no? Pero es una gran ayuda, evidentemente. Le agradezco mucho, padre. Muchísimas gracias. Un gusto, y ya seguiremos conversando a ver de temas concomitantes también a la voluntad. Y uno creo que es muy importante, el tema del amor. También. El tema del amor. Yo tengo podemos hablar. unas conferencias que se llaman La dinámica del amor conyugal. La dinámica del amor conyugal. La dinámica es un movimiento con fuerza propia, ¿no? Y por lo tanto el amor tiene una fuerza propia, de un modo particular entre marido y mujer. Un gusto de conversar.